Bienvenidos a nuestro primer encuentro con los pacientes de INIDRES, un espacio en el que queremos dar cabida a la situación real de los pacientes que viven con una patología, intentar profundizar en el conocimiento de la misma y sobre todo contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Hoy centramos nuestro encuentro en la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten y para ello contamos con la presencia de la Asociación de Celíacos Insensibles al Gluten de Madrid y con 3 médicos especialistas con los que intentaremos abordar temas de especial interés para las personas que padecen esta patología. Les voy a presentar, a mi izquierda está Manuela Márquez, como les digo, la directora de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Carlos Isasi es reumatólogo del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. A mi derecha está la doctora Dolores García Novo. Es asesora de la Asociación de Celíacos y es jefe de la unidad de gastroenterología del Hospital Niño Jesús de Madrid. Hola, buenas tardes. Y por último, Fernando Casco, que es patólogo del laboratorio Labco Pathology. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Os invito y os animo a que durante la mesa redonda podáis intervenir a lo largo de las preguntas que vamos a ir realizando. Los datos son rotundos. De cada 7 pacientes celíacos, solo 1 está diagnosticado. De hecho, se encuentran casos de personas que pueden estar hasta 14 años sin ser diagnosticadas porque no se les ha hecho una prueba adecuada. Se estima que en nuestro país podría haber más de medio millón de celíacos, pero solo el 10% están diagnosticados. Por otro lado, respecto a la sensibilidad al gluten, el índice de prevalencia es altísimo, supone un 10% en España, mucho más alto que el de los celíacos. Se calcula que alrededor de 4,6 millones de personas padecen en nuestro país sensibilidad al gluten. Empezamos con la doctora García Novo. Nos gustaría que nos situase un poco en la realidad de ambas enfermedades, que podamos entender los distintos tipos que existen de sensibilidad y cómo detecta una persona que es celíaca. Bueno, pues el gluten es una proteína que en el individuo origina una serie de problemas. Una de ellas es la sensibilidad al gluten, que tiene ciertas peculiaridades con respecto a la enfermedad celíaca y que va a hablar después el doctor Isasi, con lo cual no me voy a meter para nada en su tema. Y sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es definir qué es la enfermedad celíaca. La definición de celíaca ha cambiado rotundamente. Hasta hace unos cuantos años se hablaba de, cuando yo era médico residente, se hablaba de que la enfermedad celíaca era propia de la infancia, que cursaba siempre con un cuadro de malabsorción, con lesión intestinal, y sin embargo ahora la definición del año 12 es que es una enfermedad multisistémica, se puede afectar cualquier sistema del organismo, que tiene una base inmunológica de tipo autoinmune, se hacen anticuerpos, se crean anticuerpos frente a una enzima que es ubicuo, está en todas partes, pero en concreto frente a una enzima que está en el intestino, que es la transglutaminasa. Entonces estos anticuerpos en sangre nos valen para pensar que estamos ante un enfermo celíaco, hacer un screening, y además de esto va ligada a unos genes de histocompatibilidad que tienen nombre y apellido, se llaman DQ2, DQ8, que también los puede tener la población normal, pero que en el celíaco, en el 95% de los casos, o son DQ2 o son DQ8, y además cursa con enteropatía, pero la enteropatía es variable, no es la atrofia intestinal que antes pensábamos que tenía. Entonces yo creo que un poco concretando o resumiendo es, primero, el gluten origina patología en personas predispuestas. Segundo, induce a una serie de síntomas digestivos y extradigestivos, pero que están ligados al gluten. Se quita el gluten, desaparecen los síntomas y tiene una base inmunológica. Hace relativamente poco tiempo se empieza a hablar de una nueva patología, que es la sensibilidad al gluten no celíaca. Aunque comparten síntomas parecidos con la enfermedad celíaca, no poseen los anticuerpos específicos, por lo que dificulta todavía más el diagnóstico. Doctor Carlos Isasi, ¿cómo se ha llegado a conocer qué síntomas padecen las personas con sensibilidad al gluten? Vamos a ver, los síntomas de los pacientes con sensibilidad al gluten y los síntomas de los celíacos son muy parecidos. Yo soy reumatólogo, yo me dedico a la parte que decía Lola, que es la parte extraintestinal.
Desde el punto de vista digestivo, los síntomas de los celíacos y los sensibles al gluten son los mismos. Intestino irritable, diarrea, barriga hinchada o nada, o sin síntomas digestivos. Y desde el punto de vista extradigestivo, los síntomas fundamentales son cansancio, dolor, fatiga mental y problemas en la piel. Esto hace que, al ser los síntomas muy parecidos, como hay bastantes enfermedades que no ven los gastroenterólogos, sino que vemos otros médicos, neurólogos, reumatólogos, que producen dolor, cansancio, fatiga mental. Lo que hicimos fue empezar a buscar algo, porque entonces cuando empezamos con esto, el concepto de sensibilidad al gluten tal como existe ahora no existía. Entonces esto empezó así. Se comportan como celíacos, tienen síntomas muy parecidos o iguales que los celíacos, pero las pruebas de enfermedad celíaca son negativas, pero les pones a dieta como si fueran celíacos y mejoran. Esto empezó hace muchos años, por el 97, por ahí. Sí. Fui a hablar con Manuela, dije, Manuela, tengo pacientes hechos polvo que tienen síntomas que parecen celíacos, pero no lo son. Intentamos ponerles a dieta a ver qué pasa. Y Manuela me dijo, vale. Y empezamos a ver respuestas espectaculares. Desde ahí surge, porque esto lo hemos visto nosotros y lo ha visto mucha más gente en el mundo. Lo han visto los americanos, se ha visto en muchos sitios, el concepto de sensibilidad al gluten no celíaca, que responde a la dieta sin gluten, pero las pruebas de enfermedad celíaca son negativas. Eso es un sensible al gluten, no celíaco. Sí. Volviendo a la doctora García Novo, ¿cuáles cree que son los grupos de riesgo más importantes? Las manifestaciones clínicas según la edad, no sé si nos puede hablar cómo se diagnostica la enfermedad celíaca. Bueno, pues los grupos de riesgo más importantes, y eso es bien conocido, son los familiares de primer grado. Un familiar de primer grado tiene entre un 10 y un 30% de probabilidad de ser celíaco, aunque no presente sintomatología, o sea, aunque de momento esté silente, sin síntomas. Luego, también se sabe que está asociado a numerosas enfermedades autoinmunes, pero fundamentalmente la diabetes mellitus tipo 1 y la tiroiditis autoinmune, también otros síntomas de autoinmunidad, pero fundamentalmente estos. Y es un grupo que habría que hacerle screening. También al 100% está unido a unas lesiones en piel, que es la dermatitis herpetiforme, que se llama también, es como la enfermedad celíaca de la piel. Es una erupción crónica que pica muchísimo y que son como vesículas sobre una zona enrojecida en la piel, y es en las superficies de extensión, en los codos, en la parte de atrás de la nuca, en la espalda, y que cede con dieta sin gluten, en la cual existen también unos anticuerpos, pero están dirigidos frente a la transglutaminasa de la piel, no la intestinal. También tienen enteropatía, pero no en el 100% de los casos. Alrededor de un 70% tienen enteropatía variable, lesiones intestinales variables. Otra enfermedad que está ligada también al gluten es la ataxia por gluten. La ataxia por gluten son una enfermedad neurológica que produce incoordinación, que es muy molesta para los pacientes, y que si el tiempo de evolución no ha sido demasiado largo y se ha pensado en que puede ser una ataxia por gluten, se han hecho anticuerpos y se ha retirado el gluten de la dieta, puede remitir por completo. Si ya lleva muchos años de evolución, pues aunque hay mejoría y desaparecen los anticuerpos, no llega a remitir por completo el cuadro. Luego también es un grupo de riesgo algunas cromosomopatías. Por ejemplo, en el síndrome de Down, el 10% de los Down son celíacos. Y también en otro síndrome, que es el síndrome de Turner, que también se asocia a enfermedad celíaca alrededor de un 8%. Estos son los grupos de riesgo y serían en los que habría que hacer una serología previa para ver y un estudio genético del HLA, si son de Q2 o de Q8, para ver si pueden ser celíacos o no. Y me habías preguntado, además, aparte del grupo de riesgo, la sintomatología. Bueno, pues va a depender de en qué edad de presentación va a aparecer. En la primera infancia, o sea, hasta los 5 años, lo más frecuente es la forma malabsortiva, es decir,
Son niños tristones, que dejan de comer, que no medran, no crecen, que presentan distensión abdominal, unas deposiciones muy abundantes, voluminosas, pastosas, fétidas, y ese es un cuadro debido a la malabsorción. Y luego ya en el adolescente y en el adulto, el cuadro solamente alrededor de un 20-24% tiene síntomas digestivos que además son más leves. No suelen, aunque puede verse también, no suelen ser malabsortivos. Pues son cuadros que están más bien ligados a alteración en la motilidad, porque se sabe que el gluten a nivel de motilidad intestinal produce alteraciones. El gluten, por ejemplo, retrasa la evacuación gástrica, retrasa el paso del alimento a través del duodeno, retrasa la contracción de la vesícula biliar, y entonces son digestiones muy pesadas que producen flatulencia o meteorismo o crisis de diarrea con estreñimiento, lo que forma el cuadro bien de dispepsia o bien de síndrome de intestino irritable, que se llama así, que muchas veces en el fondo de lo que subyace pues es una enfermedad celíaca. Además, en el adolescente puede haber aftas, lesiones en la boca de repetición, alteraciones del esmalte, poliartralgias, cansancio extremo, se levantan ya muy cansados, una anemia que no cede, no sangra por ningún lado, pero es una anemia por déficit de hierro y que aunque se la trate su médico de una forma adecuada, no acaban de remontar hasta que no se retira el gluten, porque la causa es el gluten. Puede haber también un aumento de transaminasas en los enzimas hepáticos sin que haya ninguna razón que justifique ese aumento de transaminasas, es decir, no hay una infección viral, ni por virus de hepatitis B, ni C, ni por ningún otro tipo viral que he conocido. Y en los adultos pasa un poco, y es también frecuente que haya un retraso en la maduración sexual del adolescente y que queden con una talla baja que no se justifica por la talla media familiar. Y con respecto al adulto, pues que quizás hasta ahora no estábamos tan acostumbrados. No, se pensaba que era una enfermedad infantil, ahora se ha visto que no. Pues en el adulto todavía la sintomatología todavía se amplifica más, porque además de estos síntomas funcionales del aparato digestivo ligados a dismotilidad, pues se puede ver alteración en el área ginecológica, infertilidad, abortos de repetición, y entonces eso, nosotros en la asociación hemos tenido bastantes casos. Sí, que quizá nadie lo había pensado, ¿no? Y que de repente alguien revisándose el tema dice, a ver si a esta persona le va a pasar esto, le pide la serología, le hace la biopsia y confirma que es un celíaco, le quita el gluten y puede llegar a tener niños felizmente o dejar de tener abortos de repetición. Y luego también puede haber cuadros neurológicos, como el que se ha comentado de la ataxia, que puede aparecer en la infancia, adolescencia o una edad más adulta. Puede también el adulto encontrarse que se le quedan dormidos los miembros, que tiene como parestesias, y eso está ligado a alteración de la vitamina B12. Y lo mismo que el adolescente, con bastante frecuencia, más de un 30% debutan con un aumento de transaminasas, o sea, pruebas hepáticas alteradas, y en el estudio pues se encuentra que hay unos marcadores, unos anticuerpos, una serología positiva. Muy bien. Hoy en día la biopsia intestinal es por el momento la única herramienta que permite confirmar el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Doctor Fernando Casco, explíquenos un poco cómo se realiza la biopsia, cuántas son necesarias, las formas de analizarlas. Bueno, la biopsia intestinal se realiza la toma por el método de la endoscopia alta. Entonces, el endoscopista, el gastroenterólogo endoscopista es quien realiza la toma y remite la biopsia al patólogo para el estudio histológico. En cuanto al número de tomas, no existe un consenso. Sí se considera que son adecuadas 2 tomas en el bulbo duodenal y otras 4 en las otras porciones del duodeno, es decir, que entre 5 y 6 muestras serían adecuadas. Cabe decir también que el estudio histológico requiere un procesamiento y manos entrenadas que lo realicen, porque estamos evaluando arquitectura de la mucosa intestinal y por ende es importante tener una buena orientación de la biopsia. Luego los cortes histológicos deben ser de calidad óptima y la función del patólogo es informar
estado de la morfología intestinal en el momento de la toma de la biopsia. Eso es importante, que el patólogo no hace el diagnóstico etiológico, sino el patólogo informa el estado de la mucosa intestinal en el momento de la biopsia. ¿Cómo se informa esto? Utilizando una clasificación que se llama la clasificación de March, que va desde la mucosa normal con aumento de linfocitos intraepiteliales, para lo cual muchas veces es necesaria la realización de la técnica inmunistoquímica de CD3, hasta el estadio lesional más severo, que es la atrofia mucosa total. Entonces, el informe anatomopatológico debe incluir la clasificación de March, dando cuenta del estado de la mucosa intestinal en ese momento. No sé si... Yo quería añadir, vamos a ver, antes la biopsia era una prueba muy invasiva, ¿sí? Y afortunadamente ya se hace con sedación, se tarda 5 o 10 minutos, no es una anestesia, dura muy poco tiempo, porque antes, bueno, pues la gente le daba miedo, y luego, bueno, pues decir que había gente que se pensaba, cuando el médico le decía hay que hacerle una biopsia, bueno, la palabra biopsia se asocia mucho al cáncer, se pensaba en lo peor, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se hace vía oral y afortunadamente pues es algo más fácil y luego, bueno, también me gustaría añadir que ojalá todos los anatomopatólogos, bueno, pues hicieran la clasificación de March, hicieran un recuento de linfocitos. Yo creo que el doctor Casco, mejor que yo, puede decir cuánto tiempo lleva en hacer la tinción y hacer un recuento del linfocito. ¿Qué es lo que ocurre? Pues los anatomopatólogos tienen mucho trabajo y eso creo que una vez él me comentó que mínimo un cuarto de hora. ¿No es así? Sí, el tiempo varía un poco, pero es una técnica que requiere su detenimiento y una valoración adecuada. Siempre contando con... Hay también que destacar que el patólogo muchas veces no tiene acceso a la información clínica y a la sospecha clínica, entonces es muy importante que tengamos información de la presunción diagnóstica que tiene el clínico para saber el contexto en el que estamos valorando la biopsia intestinal. Eso es muy importante también. O sea, que quizá falta un poco de conexión o comunicación entre los especialistas, ¿no? Sí, pues a veces. Porque lo que se quejan las asociaciones de pacientes son, pues eso, que están infradiagnosticados en la mayor parte de los casos. Y muchas veces los mismos pacientes, ¿no? Los mismos pacientes acuden con esa sensación de que no están del todo bien valorados. Sí, porque, bueno, trabajamos con el laboratorio donde él está haciendo los informes y viendo las biopsias y le mandamos todo aquel que, bueno, pues que tiene un seguro médico y tal, pues no le cuesta nada y tiene derecho a una segunda revisión. Nos han llegado no una, ni dos, ni tres, sino muchísimas más que están informadas como que no hay atrofia y como que esa persona es celíaca y luego, bueno, pues no se corresponde con la realidad, ¿eh? Y esto es uno de los temas en que la enfermedad esté infradiagnosticada independientemente, por supuesto, de la gran variabilidad de signos y síntomas que tiene la enfermedad celíaca y que no siempre el médico está pensando de que esa persona que tiene enfrente, aunque no sea niño, aunque sea alto, aunque sea obeso, puede ser celíaco. Es todavía una serie de mitos sobre la enfermedad celíaca. Yo quería comentar sí, dos aspectos. Uno, que cuando ha dicho el doctor Casco que hacen falta 5 o 6 biopsias, es verdad, hay que tomar varias muestras porque pueden ser parcheadas las lesiones, pero que la muestra es mínima, o sea, es que cuando ves lo que coge la pinza del fibroendoscopio te das cuenta que es una parte muy superficial del intestino, que nunca va a producir una perforación ni una hemorragia, o sea que por ahí que pueden estar tranquilos los pacientes. Y luego la segunda cosa es que en los niños la celíaca es muy florida,
con lesiones más importantes que en el adulto. En el adulto las lesiones pueden ser más leves, un MARS 1, un MARS 2, en cambio en el niño lo habitual es que sea un MARS 3 o 4, muy florido, con unos anticuerpos muy elevados. Eso que hace que sea muy sintomático. También responden mucho mejor que el adulto a la dieta sin gluten, responden de forma espectacular. Pero ha hecho que se haya reconsiderado la necesidad de, antes, hace no tanto, ahora hace 15 años o menos, pues para el diagnóstico de celíaca había que hacer 3 biopsias. Primera biopsia tomando gluten, segunda biopsia tras 1 o 2 años de dieta sin gluten y la tercera al cabo de un cierto tiempo en que se le volvía a dar gluten y había que esperar a que recayera. Eso actualmente no es necesario. Y en casos en que son muy florida la sintomatología y además los anticuerpos séricos que reflejan muy bien el grado de lesión intestinal, si son 10 veces los valores normales, si se confirman con otro anticuerpo que dé confirmación, que es el antiendomisio, yo siento tener que decir este nombre, pero es que se llama así, y además de eso, con estudio genético que demuestra que efectivamente tienen los genes, los alelos de susceptibilidad celíaca, en niños no haría falta hacer la biopsia. Son casos contados, pero que ahora mismo actualmente hay una excepción a la práctica de la biopsia. No así, en cambio, en el adulto, que en el adulto se sigue considerando fundamental. Quería añadir que como durante mucho tiempo eran los pediatras los que conocían la enfermedad, que la diagnosticaba, era rarísimo diagnosticar adultos, pues hemos tenido, digamos, unas diferencias y unas disputas, entre comillas, con ellos. Para el pediatra, un celíaco tenía que tener unos anticuerpos positivos, es decir, es una prueba que se hace en sangre y tenía que ser positiva. Y conforme se han ido diagnosticando celíacos adultos, y la doctora García Novo, que lleva ya unos años trabajando con nosotros ahí en la asociación, ha visto de que efectivamente hay muchos pacientes que son celíacos, incluso que pueden tener un MARS 3, y los anticuerpos son negativos. No sé si ella quiere comentar algo sobre el tema. Bueno, a ver, lo que está descrito es que los anticuerpos, la serología del celíaco, la antitransglutaminasa, está relacionada con el grado de lesión. Entonces, es difícil que con un grado 3 tengas los anticuerpos negativos. Pero, sin embargo, si las lesiones intestinales son más leves, la respuesta de anticuerpos puede ser ausente, puede estar ausente. Entonces, en el adulto se puede ser celíaco con unas lesiones leves a nivel intestinal y con anticuerpos negativos. Sí, y es verdad que mi formación era de pediatra y venía con una idea del celíaco clásico, sintomático, pero luego he tenido oportunidad en la asociación de conocer y de hablar y ver los informes de personas que venían solicitando segundas opiniones de adultos, en los cuales se hizo el diagnóstico por una alta índice de sospecha por parte del médico, que no es tan frecuente, desgraciadamente. Que no es tan frecuente, desgraciadamente. Y con respecto a que te he dejado sin contestar, que me has dicho, ¿y qué hace falta para el diagnóstico? Para el diagnóstico hace falta, primero, que el médico sospeche que está ante un paciente celíaco. Si tiene un cuadro diarreico y tal, eso es muy fácil. Pero estas formas raritas, pues chapó, o sea, hay que decir, esta persona sabe muy bien lo que se hace. Pues, por ejemplo, ante un cuadro articular, que luego nos comentará, o abortos de repetición, o un señor que empieza con un cuadro neurológico de incoordinación. O sea, que es que realmente pues hay que conocer bien la enfermedad y sus manifestaciones. Lo segundo, se hace una prueba de screening, que es los anticuerpos. Y entonces los anticuerpos en general están elevados, excepto estas excepciones de que en algunos adultos con lesiones leves pueden estar normales. Luego ya se pasa a la biopsia. Y por último, la confirmación sería hacer el estudio HLA, que sería obligado, el estudio genético sería obligado en todos los familiares de primer grado, más las enfermedades autoinmunes que hemos comentado y demás. No sé si quería hablar el doctor Carlos. Sí, es que yo vengo desde un sitio completamente diferente. Justamente el diagnóstico del celíaco es relativamente claro, con una secuencia anticuerpos positivos, biopsia, genes. El problema, y esto entronca con lo que es la sensibilidad al gluten no celíaca y su concepto,
los pacientes que tienen síntomas que pueden ser por gluten, que como son tantos, la sospecha puede ser muy alta en una variedad de patologías muy importante. Yo empecé con la fibromialgia. Los pacientes con fibromialgia están hechos polvo, están cansados, tienen dolor, tienen intestino irritable, pero tienen en general o prácticamente todos los análisis, los anticuerpos de enfermedad celíaca negativos. Entonces, ¿cómo se diagnostica la sensibilidad al gluten no celíaca? Pues es muy complicado. Diagnosticar la celíaca es relativamente sencillo y solo relativamente, o por lo menos relativamente claro, y diagnosticar la sensibilidad al gluten no celíaca es muy complicado porque los anticuerpos son negativos. En la biopsia te puedes encontrar el MARS1, la linfocitosis intraepitelial, que el doctor Casco fue clave en esta historia, porque biopsiamos muchos pacientes con fibromialgia, aunque tenían anticuerpos negativos, les biopsiamos el intestino y al principio parecía que no se veía nada, pero cuando les mandamos las biopsias, las teñimos con CD3 y se les hizo un estudio bien hecho, muchos pacientes tenían inflamación en el intestino y les pusimos la dieta y mejoraron. Entonces, para buscar la sensibilidad al gluten no celíaca no hay un protocolo universal aceptado. Lo que yo creo es los análisis de la enfermedad celíaca hay que hacerlos, serán negativos. La biopsia intestinal hay que hacerla para descartar la enfermedad celíaca con anticuerpos negativos, para ver si tiene inflamación en el intestino. La biopsia intestinal hay que hacerla mientras el paciente toma gluten. Es un problema a los pacientes que les ha dicho el médico naturista o quien sea, deje de tomar gluten, estoy mejor. Y ahora soy celíaco, soy sensible al gluten. Pues ahora, ¿qué hacemos? Porque tenemos que sacar una biopsia estando tomando gluten, de tal forma que es mala idea empezar a hacer la dieta sin gluten de prueba sin antes hacer las biopsias y hacerlo bien, porque a veces mejoran en 3 semanas, pero a veces mejoran en 6 meses. Entonces la dieta sin gluten no es ni fácil ni rápida y hay que biopsiar antes. Y luego en la sensibilidad al gluten el papel de los genes es diferente. En los celíacos, el 95% de los celíacos son TQ2 o TQ8. En la sensibilidad al gluten no. Se puede ser sensible al gluten sin tener ni el TQ2 ni el TQ8. Entonces, el diagnóstico de la sensibilidad al gluten es un conjunto de probabilidad, es un perfil. Importa el perfil clínico, importa el perfil genético, importa la biopsia duodenal. Y con todo eso tienes un conjunto y al final intentas la dieta y ves lo que pasa. Pero no hay ningún análisis, ninguna prueba que te diga, quiero hacer, me haga usted la prueba para ver si soy sensible al gluten no celíaco. No existe. No existe una prueba que responda a esa pregunta. La dieta de exclusión, la respuesta a la dieta de exclusión. Pero no hay una prueba que te haga un análisis. Vale, ya que estábamos hablando sobre enfermedades como la fibromialgia, quería que nos contase un poco el estudio de investigación que ha estado liderado por usted con un grupo de médicos especialistas que se ha hecho directamente sobre pacientes para ver el nexo de unión que hay entre fibromialgia y sensibilidad al gluten, cómo puede mejorar la dieta sin gluten. La fibromialgia, hay que decir lo que es la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crónica de causa desconocida, que consiste en, me duele todo, estoy agotada, porque son casi todas mujeres, dolor crónico generalizado, astenia severa, habitualmente acompañada de fatiga mental, con un montón de pruebas normales. No se sabe por qué. Cuando empezamos con esto, como la enfermedad celíaca puede producir síntomas parecidos, primero buscamos la enfermedad celíaca, nos estrellamos, porque los anticuerpos eran negativos. Luego buscamos la sensibilidad al gluten, aunque este concepto todavía no estaba. Y empezamos a ver con Fernando alteraciones en las biopsias.
bueno, Fernando, Isabel Colmenero, Eva Tejerina, más gente. Muchos. Y cuando les pusimos a dieta, empezamos a ver, y los datos en conjunto son, con la información que tengo, hasta un 35% de los pacientes con fibromialgia bien seleccionados, con un perfil clínico, con genes, etcétera, adecuados, sencillamente les cambia la vida. Hacen dieta sin gluten y vienen al cabo de 3 meses, 6 meses, doctor, puedo correr detrás de mis hijos, puedo ir a trabajar, puedo hacer vida normal. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, será sorprendente para los pacientes lo primero, ¿no? Que Sí, los la pacientes, dieta sin gluten les venga... Además, ahora estamos haciendo un estudio con la Facultad de Sociología, que le está viendo una antropóloga. La antropóloga pues está preguntando, aparte de mí, le está haciendo una entrevista a los pacientes con fibromialgia que han respondido a la dieta sin gluten. Y me cuenta, todos tus pacientes dicen que cuando empezaron la dieta no se lo creían, pero como estaban desesperados, te hicieron caso, pero eran profundamente escépticos. Y aunque eran escépticos, hacen vida normal. Ojo, esto funciona en un tercio, un 40%. Yo iba a decir que no se puede generalizar, pero que... No, hay pacientes que siguen fatal. La hipótesis fundamental es que la fibromialgia no es más que el término fibromialgia no es más que una descripción de un problema, no es un diagnóstico. Y habrá que buscar más causas. Pero desde luego, la sensibilidad al gluten no celíaca es causa de fibromialgia, seguro, porque lo hemos visto muchas veces y lo tenemos publicado. Yo quería añadir que probablemente, bueno, pues no todo se recupere, pero sí voy a añadir un dato que está en la literatura médica. El 50% de los celíacos dicen seguir la dieta sin gluten y no la siguen. ¿Perdón? ¿Cómo se dice? No la siguen. Y no la siguen, Que no el tiene nada 50%. Es decir, unos por desconocimiento, otros porque de vez en cuando se la saltan, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, yo conozco mucha gente y a la asociación llega pues gente después de haber sido diagnosticado hace unos años y que no mejora. Y bueno, pues cuando el médico le dijo dieta sin gluten, pues ella pensó que era quitarse pan y harinas, pero comía de todo. Y claro, pues no podía mejorar. Entonces, bueno, pues hay que tener una información de lo que es la dieta sin gluten, no que sea complicada, pero hay que tener información sobre ella. Sí, sobre todo intentar... Entonces, de estos, yo creo que de estas personas que no han mejorado, probablemente no todas, pero que muchas, de esas podrían también haber mejorado. Habrá que ver la dieta que hacen. Nosotros tenemos mucha experiencia tenemos un protocolo cuando el médico ve que el paciente no va bien o que los anticuerpos eran negativos y de pronto se positivizaron o que hay una falta de hierro, que el paciente no mejora, no lo envía y tenemos un protocolo para revisar la dieta. Entonces lo que pedimos lo primero es que escriban todo lo que comen durante una semana, en todas las comidas, con las marcas. Lo primero que hace el paciente esa semana intenta hacer la dieta perfecta. Entonces le pedimos que por favor que no nos engañe, que nos diga la verdad. Claro. Al principio es más fácil, luego supongo que con el tiempo pues la vida se hace complicada, ¿no? Cuando tienes que llevar una dieta más estricta. Al principio la suelen llevar estricta, luego se relaja. Claro. Ese es el tema. Luego se relaja. Sí, el que puede. Sí. El que puede. En general, que no pueden. En general yo diría que los que se han diagnosticado muy pequeñitos, 2, 3 años, esos suelen llevar la dieta bastante bien, en mi experiencia. Ahora, el adolescente que se diagnostica adolescente, el adulto que se diagnostica adulto, el familiar que no tiene síntomas pero que se le ha cogido así, esos yo diría que que alrededor del 70 no cumplen, no tienen síntomas, no se encuentran mal, no hacen la dieta. Sí, son muchos los que no la hacen. Sí, eso le quería preguntar a la doctora Zenobo precisamente que nos explique brevemente qué tipo de seguimiento pues, es el más recomendable para un paciente celíaco.
Bueno, o sea, la dieta hay que saber que es lo único que en el momento actual cura las lesiones intestinales, desaparecen los síntomas, negativiza los anticuerpos, o sea que revierte el cuadro, es fundamental. Pero, y bueno, la experiencia acumulada es grandísima, pero sin embargo, pues eso se sabe que el 50 al 70% no cubren, especialmente adolescentes, especialmente adultos que tienen poca sintomatología, es muy raro. Entonces es una enfermedad que deben de seguir en control médico de por vida, porque es una enfermedad crónica que además se asocia a otras enfermedades. Entonces los objetivos de la revisión, que debe ser al principio pues a los 3-6 meses del primer diagnóstico y luego pues una vez al año, una revisión una vez al año. Tiene que ser una revisión médica, de ver cómo está, de preguntar qué tal está haciendo la dieta, en serio, ver si los síntomas han desaparecido o no han desaparecido, hacer una exploración cuidadosa en los niños, fundamental el peso y la talla, y ver si están creciendo de forma adecuada, según los parámetros de los percentiles que hablamos, y pedir una analítica básica de hemograma con hierro, ferritina, calcio, el grupo de las vitaminas B, los anticuerpos. Como es bastante frecuente la enfermedad tiroidea autoinmune, alrededor del 10% de los celíacos pueden hacer una enfermedad tiroidea autoinmune, pues pedir un estudio de anticuerpos frente a hormonas tiroideas. Y si se trata de personas que tenían en el primer diagnóstico una densitometría alterada, pues entonces ahí hay discusión. Hay quien opina que se debe hacer desde el principio y hay quien opina que habría que estudiar con densitometría a partir del año o 2 años de dieta sin gluten. Pero sobre esto hay opiniones. Nosotros estábamos antes de entrar, el doctor Isasi decía que él no se creía mucho en las densitometrías. Pero vamos, es una complicación muy frecuente del celíaco, sobre todo el celíaco que no hace dieta, la osteoporosis es la regla, esa es la verdad. Y entonces lo que sí que hacemos es, si se ve que el paciente que estaba bien empieza de nuevo a tener sintomatología, o que ha aparecido una anemia o no ha corregido la anemia, o sigue con unas vitaminas, con un fólico, unos folatos bajos, etcétera, pues entonces cuando lo mandamos a que pase revisión a la Asociación de Celíacos, donde hay una dietista muy experimentada en lo que es la dieta sin gluten y que hace lo que Manuela nos ha contado, y que además es una ayuda importantísima para nosotros, porque la dieta sin gluten tiene sus peculiaridades. Y entonces en cada revisión, pues lo que es fundamental es hablar con el paciente, educarle, aunque la verdad Manuela, hicieron en un estudio que se hizo desde la asociación, pues ellos lo que más apreciaban era la información que habían recibido desde la asociación. El médico, quizá por la presión asistencial, no había contribuido mucho a explicarle y a hacerle entender la enfermedad y las consecuencias y el tratamiento. Sí, pues supongo que las asociaciones tenéis una labor fundamental, ¿no?, para los pacientes y sus familiares. Pues sí, y más en ese tema, que la dieta sin gluten es algo específico, no complicado, pero como he dicho antes, hay que conocerla y hay muchos puntos y palillos que tocar. Sí. En el papel de las asociaciones tengo que decir, ya lo he dicho antes, lo repito, que si no llega a ser por la Asociación de Celíacos de Madrid, todo lo que hemos aprendido de la sensibilidad al gluten no celíaca nunca hubiera sido posible. Ahora se llama Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, justamente por todo lo que hemos hecho. Hemos sido la primera asociación del mundo que le ha cambiado el nombre para acoger a todas estas personas que cada vez están llegando más con este diagnóstico. Esther, el seguimiento, que no lo había comentado, yo creo que es importante, no se hace prueba de provocación, o sea, ya incluso, provocación a los niños no se les somete a provocación, los adultos tampoco. Sí que en los adultos se hace al año o 2 años de dieta sin gluten una segunda biopsia para ver si, por eso de que los anticuerpos no son tan fiables como son en los niños, que están muy elevados. Y nada más, eso es lo que quería comentar. Respecto a provocación en casos dudosos, si no ha estado bien diagnosticado desde un principio y le han quitado el gluten, etcétera, a lo mejor en esos casos sí que hay que someterles a prueba de provocación, pero nada más que en casos dudosos o mal estudiados. También nos gustaría que Carlos Isasi nos contara un poco el seguimiento de los pacientes sensibles al gluten, qué tendrían que hacer, cuál es el más adecuado. Pues a veces es muy sencillo y a veces es muy complicado. No hay protocolo. Fundamentalmente verles,
preguntarles qué tal están y hacer los mismos análisis que a los celíacos estándar. Los anticuerpos no. El problema en estos pacientes es que en el celíaco estándar, normal, tienes un análisis que es positivo y se negativiza. En los sensibles al gluten no tienes eso. Entonces tienes una respuesta clínica y tienes pequeños datos analíticos que te dicen se ha normalizado la anemia, el colesterol estaba bajo y ahora es normal, porque esos tienen colesterol bajo. La vitamina B12 estaba baja y ahora es normal. Tienes pequeños datos que te ayudan, pero no tienes un análisis que te diga que todo va bien. Realmente que todo va bien. Que todo va bien te lo dice el paciente porque sonríe. Y te dice, estoy bien. Pues. Y luego hay pacientes en los celíacos adultos, los papeles dicen que un 30% de los celíacos adultos siguen sintomáticos. No bien, pero siguen un poco sintomáticos. Esto también veo que pasa en los sensibles al gluten. Es un problema porque no sabes muy bien por qué. Sí, porque se saltan la dieta. ¿Sí? Y los análisis te ayudan un poco. Entonces, no es fácil. Y en los sensibles al gluten hay un problema muy importante con la provocación. En los sensibles al gluten son muy importantes los síntomas extraintestinales. Se dice que en el sensible al gluten es importante provocar con gluten para comprobar que efectivamente es el gluten, porque antes no tenías ninguna prueba objetiva que te diagnosticase la celíaca. Pero claro, no es lo mismo darle a alguien gluten para ver si tiene diarrea en 3 días, que es una provocación no demasiado peligrosa, que sería un concepto gastroenterológico, digestivo, a darle a alguien gluten a ver si tiene un brote de artritis, a ver si no se puede levantar de la cama por dolor, a ver si tiene recidiva de un problema, parestesias, polineuropatía. Entonces eso hace que la provocación con gluten en los sensibles al gluten no celíacos sea algo, en mi opinión, a pensárselo mucho y a hablarlo con cada paciente. No es fácil. Yo no sé. Sí. Sí, lo que pasa, Carlos, es que lo que no sabemos es si el sensible al gluten es de por vida. El celíaco sabemos que es celíaco de por vida, pero el sensible al gluten lleva tan poco tiempo de controlar estos pacientes que no sabemos si la dieta va a tener que ser de por vida o va a ser circunstancial. No se sabe. Y hay celíacos que vuelven a tomar gluten y no les pasa nada. Sí, algunas veces. Algunas veces y rara vez, pero sí puede suceder. En la sensibilidad al gluten estamos empezando. Yo quería que nos explicase el doctor Carlos Isasi una dieta que está como muy de moda, se habla mucho. Parece que al principio fue un boom, ahora parece que hay detractores, que es la dieta FODMAP. Vamos sobre ello. La dieta FODMAP. La dieta FODMAP básicamente es la dieta que hincha la barriga. Técnicamente son carbohidratos de cadena corta que no se absorben y que son fermentables. Entonces las bacterias del intestino los procesan y producen gas, los fermentan y producen gas, hinchan la barriga. Entonces hay una discusión muy importante sobre si la sensibilidad al gluten es realmente por el gluten o por otras cosas que tienen trigo que hinchan la barriga. Y entonces no sería realmente un problema específico del gluten, sino es un problema de que el trigo tiene una cosa que se llaman fructanos, que forman parte de esto de los FODMAP. Y hay controversia al respecto. En mi opinión, claro, no es lo mismo, de nuevo, la parte digestiva de cómo trigo y se me hincha la barriga es por el gluten o por los FODMAP, a no me puedo levantar de la cama, estoy en la unidad del dolor, estoy agotado. Y además la respuesta a la dieta puede tardar 3 meses. Ahí yo creo que el papel de los FODMAP, vamos, yo no he visto todavía un paciente que tenga una respuesta a la fibromialgia con dieta FODMAP como las he visto con la dieta sin gluten estricta. Entonces, claro, cada uno tiene sus sesgos y sus perspectivas.
entiendo que desde el punto de vista estrictamente del intestino irritable, de la barriga, haya una discusión y dificultad de diferenciar si es por el gluten, por otros componentes del trigo que no son gluten, otras proteínas, por los fructanos, solo tiene la barriga hinchada dieta FODMAP. Pero creo que esa discusión, desde el punto de vista de los problemas extradigestivos, dolor, cansancio, enfermedades autoinmunes, artritis, migraña, etcétera, etcétera, yo no tengo tan claro que haya esa duda. Vamos, el papel es ese. Para un paciente con intestino irritable es una recomendación muy razonable. Yo no soy gastroenterólogo, pero intentar la dieta FODMAP, eso está escrito en los papeles de los gastroenterólogos. Sí, lo que pasa es que es una dieta muy restrictiva porque no solamente afecta al trigo, sino a cantidad de alimentos, Es que la dieta frutas, FODMAP etc. quita el gluten. Entre otros Claro, productos. gluten. Entonces, Fructanos. ¿cuál es el problema? Y oligosacáridos fermentables. Fructano, oligosacáridos. No sé si nos quieres comentar algo. No. Vale. FODMAP son siglas en inglés difíciles de reproducir. No, fructano, Fructano, monosacáridos fermentables y polioles. y polioles. Eso, Para esos decir son- eso es mejor decir cosas que FODMAP es más barriga. fácil. Vale, Manuela, retomando lo que estaba diciendo antes el doctor Carlos Isa sobre la asociación, sobre el importante papel que desarrolláis, estáis respaldados por 9.000 pacientes aquí en Madrid y en la comunidad, ¿no? Y algunas provincias adyacentes también. Sí, adyacente y no tanto. Tenemos socios catalanes de Galicia, Andalucía, de cualquier punto de España. Vale, quería que nos hablases un poquito pues, de vuestras líneas de trabajo, cómo ha ido evolucionando estos años el colectivo de los pacientes. Bueno, quería comenzar a decir que somos 9.000 celíacos, los que tenemos, y sensibles al gluten, no quiero olvidarme de ello. Que ya tenemos un número de trabajadores que son 8, luego hay 2 personas como la doctora García Novo que nos ayuda en toda una serie de temas, y tenemos una psicóloga también que da una serie de cursos a los padres dependiendo de la edad que tengan. Entonces, bueno, no es lo mismo, mi hijo es celíaco, le diagnosticaron con 22 meses, acaba de cumplir 32 años, esto no tiene nada que ver. ¿Cómo ha evolucionado? ¿No? Efectivamente, el ser diagnosticado en estos momentos es una suerte. Para empezar, hay productos sin gluten, cosa que antes no existía. Luego no había ningún tipo de normativas. Cuando el celíaco cumplía 18 años, el celíaco varón tenía que hacer el servicio militar, y la dieta era de rancho. Si se ponía enfermo, ese era su problema, ¿de acuerdo? Los medicamentos contenían gluten, la mayor parte de ellos, porque el excipiente, porque para hacer la pastillita se necesita algo que les amalgame, y la mayor parte de ellas contenían gluten. Teníamos un problema con los comedores escolares. Se ha resuelto, hay una normativa que ya hay una obligación de que cualquier comedor escolar público, privado, concertado, tiene la obligación de ofrecer un menú sin gluten, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues desde hace, no recuerdo si fue 2008 o 2009, ya tenemos una definición de qué es sin gluten. Sin gluten no es cero gluten, algo que todo el mundo se piensa, que cuando un producto está etiquetado sin gluten, no contiene gluten. La ley permite etiquetar sin gluten si un producto no tiene más de 20 miligramos de gluten por kilo, o bajo en gluten si el producto no tiene más de 100 miligramos de gluten por kilo. Esta cantidad de 100 miligramos de gluten por kilo en España no se venden este tipo de productos. Y además, cuando se legisló sobre el tema, pues sé que fue sobre un estudio que hicieron unos italianos, y sé que hay muchos médicos e investigadores que no están de acuerdo, puesto que se hizo en una población adulta, una población muy reducida durante muy poco tiempo, y bueno, pues habría que hacer otro estudio más amplio, etcétera. Pero bueno, hemos ido avanzando en todo este tema de normativa.
¿Qué nos queda todavía, digamos, por resolver? Sí, los temas más problemas bueno, pues que estas patologías están infradiagnosticadas, que necesitamos seguir haciendo publicidad de lo que es la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten. Del etiquetado vamos a hablar ahora, hablaré a continuación, y luego pues está el tema del coste de los productos, que es carísimo. Y además, otra de vuestras reivindicaciones, ¿no? Desde sí, en casi todos los países de Europa hay unas ayudas por parte del Estado para la compra de estos productos. Además, date cuenta, Esther, que es una enfermedad que tiene un componente genético. Una familia fácilmente te puede encontrar un padre y 3 hijos. Es que no les da ni para una barra de pan al día. Claro, pues por el precio que tienen este tipo de productos, ¿de acuerdo? Luego, los objetivos de la asociación: el primero, por supuesto, atención al socio, y no solamente al socio. Cualquiera que llame a la puerta preguntando qué es esto, porque fuimos la primera asociación de celíacos declarada de utilidad pública, con lo cual, bueno, pues estamos obligados a dar información sobre el tema. El segundo objetivo, digamos, que tenemos pues es difundir la enfermedad celíaca a todos los niveles. Damos clases en las escuelas de hostelería, empresas de catering, a restaurantes, firmamos acuerdos de colaboración con restaurantes, con obradores, con bares, con... bueno, sí, ya afortunadamente en medio de locomoción ya hay comida sin gluten. Y una cosa que hay algo nos gustó mucho cuando hablamos de la asociación, que no solamente hacéis formación para pacientes, obviamente, efectivamente, sino que estáis haciendo jornadas específicas dirigidas a los especialistas médicos. Llevamos, yo no sé si este año Lola han sido, era la sexta, ¿no? Es la sexta jornada que hacemos para médicos. Este año ha sido un éxito total, han acudido 600 sanitarios, es un día entero, cada año vamos rotando de hospital. Bueno, pues los ponentes son distintos según la especialidad que tengan, o bien patólogos, o bien personas o pediatras, o digestivos, o que estén tratando la sensibilidad al gluten, etcétera. Esto, bueno, pues ha tenido un éxito enorme. Sin embargo, habíamos comenzado hace 2 años un proyecto en el que estábamos muy ilusionados, que era dar una clase sobre enfermedad celíaca en los 260 y tantos centros de salud de la Comunidad de Madrid. Esto lo hacíamos en colaboración con la Consejería de la Consejería de Sanidad. Esta clase se dio en 60 y tantos centros. De pronto la Consejería dijo de que no había interés. A ver, si en el mes de noviembre han venido 300 médicos a esta jornada que hemos organizado, sí, está claro que hay interés sobre el tema. Efectivamente, hay interés sobre el tema. Quería también añadir que para nosotros y para todo celíaco, yo creo que es muy interesante el tema de la investigación. Y bueno, pues todos los años concedemos 1 o 2 premios de investigación. Uno de 6.000 euros para investigación clínica y otro de 18.000 euros para investigación básica y aplicada. En España hay muy buenos y muchos investigadores sobre la enfermedad celíaca. Sin embargo, ya sabemos que hay poca ayuda, poca aportación para la investigación, no porque estemos en crisis. Esto en este país pues ha sido siempre así. Y bueno, pues... ¿Cuándo lanzáis los premios para que estemos atentos? Los premios salen ahora en el mes de marzo, creo. Marzo o mayo, no lo recuerdo, creo que en marzo. Se lanzan en el mes de marzo. Esther, yo voy a decir un dato que me he enterado hoy en la asociación. Esta ha sido 11, ¿no? El premio, el número 11. Sí, algo así. Primero. Y en este tiempo
se han dado 217.000 euros para investigación en una asociación que... Desde la asociación. Desde la asociación, que es muchísimo, pero bueno, no sé qué os parece, a mí me parece que es muchísimo. Sí. Muy importante, y que realmente otras entidades que tienen de verdad dinero no han dado. Me gustaría que retomásemos un momento el tema de la normativa que nos de la contaba, legislación, de la sí. legislación, porque la Unión Europea en 2011 aprobó un reglamento. Aprobó un reglamento de información al consumidor que tenía que entrar, ya está funcionando el 13 de diciembre del mes pasado. O sea, han pasado 3 años desde que se aprueba el reglamento de la Unión Europea, y un poco para que entiendan la situación, se tenían que... Hay que dar un margen para que todo el mundo se adapte, etcétera. Bueno, yo ya en el mes de septiembre empecé a hablar con la ESA, empecé a hablar con la Consejería de Sanidad, con el Ayuntamiento. En este país nadie había empezado a hacer nada, nadie sabía lo que se iba a hacer, y bueno, ya por fin se sacaron unas guías, la Consejería junto con el Ayuntamiento, y ya, bueno, pues afortunadamente hemos tenido información para poderla nosotros también trasladar a todos aquellos catering, restaurantes, etcétera. O sea, desde el 13 de diciembre todos los establecimientos claro, públicos... lo que pasa que ya, claro, pero ya la Administración ha dicho que por el momento ni va a hacer inspecciones ni va a poner sanciones. ¿Por qué? Porque saben de que ellos mismos no han hecho nada hasta ahora. O sea, tenían que haber comenzado a trabajar mucho antes para que el que tiene un restaurante, el que tiene una empresa de catering, el que tiene un bar, supiera qué era lo que tenía que hacer, porque hasta ahora no se había dicho nada. Entonces yo quería decir que, bueno, pues este reglamento es muy positivo para el celíaco. Por un lado tiene varias partes. Está la parte de etiqueta nutricional, que bueno, pues se van a unificar y homologar toda una serie de cosas. Se va a esclarecer, por ejemplo, no todo el mundo sabe lo que es sodio, va a ser obligatorio poner sal. En vez de sodio, ¿no? En vez de sodio, pues tú ahora lees sodio y la gente no sabe lo que es sodio. Bueno, va a haber una etiqueta de origen, vas a saber cuál es la procedencia del producto. Cuando tú compras un producto, pues a veces no puedes leerlo. La letra es pequeña, es blanca, sobre fondo plateado, entonces ahora ya han puesto cuál es el tamaño mínimo que tiene que tener la letra, etcétera, etcétera. Luego hay una parte de este reglamento que habla sobre el etiquetado de alérgeno de productos envasados. Porque este reglamento no solamente es para el gluten, el gluten está considerado como un alérgeno, y son 14 alérgenos los que están declarados por la Unión Europea. Y bueno, pues hay en cualquier producto envasado que tú te encuentres en un hipermercado, tienda, etcétera, bueno, pues siempre que tenga un alérgeno va a tener que estar o en negrita, subrayado, o en otro color, tiene que estar bien destacado, entre muchas otras cosas. Pero lo que más me interesa hacer hincapié es el etiquetado alérgeno en los alimentos no envasados. Esto corresponde a restaurantes, empresas de catering, hospitales y al señor del carrito de los helados, el del bar, el señor que te está vendiendo unas salchichas que hace él en una charcutería, etc. A partir de ahora, bueno, están en ello, cuando tú llegas a un restaurante, te tienen que decir en cada plato qué ingredientes tiene y señalarte los alérgenos. Con lo cual yo creo que esto va a ser muy positivo. Un gran avance, ¿no?, para los pacientes, sí, que tengan una vida un poco más y esperemos que lo hagan bien. Falta algo que se habían comprometido a tener hecho para el 13 de diciembre, pero ya lo he buscado y no está hecho, porque hay algo que es un etiquetado voluntario adicional, que es el de puede contener. Y claro, puede contener, ¿qué quiere decir? ¿Contiene o no contiene? Entonces, ¿qué hace? Pues que el abanico de elección
de los alimentos se reduce. Normalmente, o sea, nosotros hemos analizado muchos de estos productos que puede contener gluten o ha sido fabricado en un lugar donde se elaboran productos con gluten y no hemos encontrado gluten. Es una forma, por decirlo de forma coloquial, de cubrirse las espaldas en el fabricante. Y bueno, pues estamos contentos con este nuevo reglamento y a ver si todo el mundo se pone a habéis hecho un trabajo propio desde la asociación. Esther, aquí nadie ha venido a darnos nada. O sea, aquí nadie ha llamado un día al telefonillo y ha dicho, oye, os vamos a hacer una normativa para los colegios, que sabemos que tenéis problemas. Os vamos a hacer una normativa... No, aquí esto es una lucha continua y aquí los que más difusión hacemos somos nosotros. Y ahora mismo con la administración prácticamente nula. Nosotros hemos colaborado muchísimo y se ha portado con nosotros muy bien la Consejería de Sanidad, porque nosotros hacíamos muchas publicaciones y las hacíamos nosotros, pero ellos pagaban la impresión. Desde hace unos cuantos años esto se ha terminado. En cualquier caso, este tema que me estás diciendo que os habéis trabajado mucho desde la asociación, lo puede consultar cualquier persona, supongo, o solicitar la asociación sobre el tema de la normativa, me refiero. Que os habéis elaborado por supuesto. Un documento. Por supuesto. El documento que hemos elaborado es de alimentos no envasados y se lo hemos mandado porque tenemos acuerdo de colaboración con confitería, obradores, restaurantes y hemos hecho un resumen de esa guía más amplia que ha elaborado el Ayuntamiento junto con la Consejería de Sanidad, ¿de acuerdo? Y sí, está en la página web, los socios lo conocen y bueno, pues vamos a distribuirlo entre más entidades. Fenomenal. Pues nada, para finalizar, me gustaría que cada uno pues, nos lanzara un mensaje un poco positivo pues, para la gente, las personas que nos están viendo, sean pacientes, sean familiares, que quieran saber un poco más qué les espera ahí. Un poco, que sobre todo que sea positivo, ¿no? ¿Quién quiere empezar? A ver. Bueno, pues yo diría, ser celíaco sensible al gluten no es plato de gusto, pero si lo eres, mejor saberlo. Mejor saberlo porque tienes muchas oportunidades de mejorar. Yo viví aquellos años con mi hijo desde hace 30 años. Bueno, la verdad es que ser celíaco siempre les explico a los recién diagnosticados que todas las miles de patologías que hay, la última es la enfermedad celíaca y que se encuentran una por la cual cambiarla, que nos avisen, porque no todavía la hemos encontrado. Pues yo, es algo que le decía mucho a las madres cuando se les daba el diagnóstico del niño pequeño. Ojalá todas las enfermedades dependieran de retirar un alimento de la dieta. Que se supiera qué es lo que enferma y que al retirarlo se curan. O sea, verlo desde ese punto de vista positivo. Y ojalá que de aquí al año 30 no haya ni un solo celíaco sin diagnóstico. Bueno, yo diría que la biopsia intestinal es clave en el diagnóstico y en el manejo posterior de la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten, y transmitir a los pacientes que no teman hacerse una biopsia. Pues nada más, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por profundizar en esta enfermedad. Yo creo que a la gente que la padece y a los familiares sobre todo les habrá interesado. Y nada más, nos veremos pronto y a ustedes pues les esperamos en nuestro próximo encuentro con los pacientes de Inhibres. Muchas gracias. Gracias a vosotros.